Últimamente parece que el TDAH en adultos está por todas partes, ¿verdad? Pero claro, con tantísima información circulando, es fundamental saber qué es ruido y qué es ciencia de verdad. Así que vamos a sumergirnos en la evidencia para entender qué es este trastorno del neurodesarrollo, pero más allá de los titulares. Para empezar, lo primero y más importante. Hay que dejar algo clarísimo. El TDAH no es un rasgo de la personalidad, no es una forma de ser y desde luego no es falta de disciplina. La definición clínica es tajante, es un trastorno del neurodesarrollo y esa es la base científica desde la que vamos a analizarlo todo. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos echando un vistazo al pasado para ver de dónde viene todo esto. Luego nos meteremos de lleno en cómo se manifiesta en adultos, que es muy diferente a cómo nos lo imaginamos. Veremos también cómo se llega a un diagnóstico fiable, qué tratamientos funcionan de verdad y al final echaremos un vistazo a los retos que todavía quedan por delante. Venga, vamos con el primer punto. Aunque pueda parecer que esto del TDAH en adultos es algo súper nuevo, la realidad es que la ciencia lleva más de un siglo dándole vueltas al tema. Lo que pasa es que, con el tiempo, le he ido poniendo nombres diferentes. A ver, esta cronología es súper interesante. Nos enseña cómo hemos ido evolucionando. Desde esas primeras descripciones de niños muy inquietos a principios del siglo XX, hasta entenderlo hoy como un trastorno con criterios diagnósticos muy específicos. Y fijaos en el último punto, que es clave. En 2013, el DSM-5, que es como la Biblia de la psiquiatría, ajustó los criterios pensando específicamente en los adultos. Esto no es una tontería, ¿eh? Es el reconocimiento oficial de que el TDAH sencillamente no desaparece con la edad. Vale, pasemos a ver cómo se manifiesta. Porque la imagen que todos tenemos en la cabeza del niño que no para quieto en la silla, pues no suele tener mucho que ver con la realidad de un adulto con TDAH. Los síntomas cambian, se vuelven, digamos, más internos, más sutiles. Aquí se ve el cambio perfectamente. Esa hiperactividad tan visible de un niño, lo de correr y saltar sin parar, se transforma. En la edad adulta es más bien una sensación de inquietud por dentro, como tener un motor siempre en marcha. No es que la gente se ponga a correr por la oficina, no. Es más bien esa dificultad para desconectar, para relajarse de verdad, o esa impulsividad que te puede llevar a dejar un trabajo de repente o hacer compras sin pensar. Y con esto llegamos a una pregunta que es fundamental, porque pone en jaque el propio nombre del trastorno. ¿De verdad es que falta atención? Pues aquí está la paradoja, el famoso hiperfoco. Demuestra que la atención está ahí, y vaya si está, pero solo para las cosas que de verdad motivan o estimulan. El problema real no es la falta de atención, sino la incapacidad para regularla, para dirigir la voluntad hacia tareas que son necesarias, pero que quizás son más aburridas. Por eso, muchos especialistas ya prefieren hablar de un trastorno de la autorregulación. Bien, ya hemos visto cómo se manifiesta, pero ¿cómo se diagnostica? Esto es súper importante. Hay que entender que un diagnóstico fiable no es algo que se consigue con un test de Internet en 5 minutos. Es un proceso clínico y es un proceso riguroso y complejo. Vamos a quedarnos con esto, que es lo más importante. La pieza central del diagnóstico. El estándar de oro no es ninguna máquina ni ningún test. Es una entrevista clínica. Una conversación larga, profunda y estructurada con un especialista. Es ahí donde se ven los matices, el impacto real que tiene en la vida de la persona y donde se empiezan a descartar otras posibles causas. Como se puede ver, el proceso es muy metódico. No se trata solo de ver qué síntomas hay ahora. También se busca información de gente cercana, como la familia o la pareja, se investiga si los síntomas ya estaban ahí en la infancia, para confirmar que es algo del neurodesarrollo, y, un paso crucial, se hace lo que se llama un diagnóstico diferencial. O sea, descartar de forma exhaustiva otras condiciones que podrían dar síntomas parecidos. Y aquí, ojo, porque vamos a desmontar algunos mitos muy extendidos. Para diagnosticar un TDAH no hace falta una resonancia magnética, ni un electroencefalograma. No de forma rutinaria. A ver, un especialista, ya sea un neurólogo, un psiquiatra, podría pedir estas pruebas, claro, o test neuropsicológicos, o una analítica, pero solo si sospecha que hay otra cosa, otra condición médica que hay que descartar. Es decir, estas pruebas no sirven para confirmar el TDAH, sirven para descartar otras patologías, y es fundamental entender esta diferencia. Vale, tenemos el diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el enfoque que ha demostrado ser más eficaz es el que va mucho más allá de una simple receta. Es una estrategia integrada, con varias patas. El tratamiento se apoya básicamente en dos grandes pilares. Por un lado está el tratamiento farmacológico, que va directo a la base neurobiológica y que para muchísima gente es fundamental. Pero, por otro lado, e igual de importante, está el tratamiento no farmacológico. Este es el que da las herramientas, las estrategias para manejar el día a día. No es uno u otro, lo ideal es que se complementen. Y dentro de esa parte no farmacológica, hay un tipo de terapia que es especialmente útil y eficaz, porque ataca el núcleo de muchas de las dificultades del TDAH.
Es la terapia que se centra en las llamadas funciones ejecutivas. ¿Y qué es eso de las funciones ejecutivas? Pues suena muy técnico, pero en realidad hablamos de cosas súper prácticas. La capacidad de organizarse, de planificar, de gestionar el tiempo, de saber qué es lo más importante, incluso de regular las propias emociones. Este tipo de terapia, por tanto, no es nada abstracta. Es como aprender a usar el manual de instrucciones de tu propio cerebro. Te da herramientas concretas para las dificultades de cada día. Y llegamos a la última parte. Aquí vamos a hablar del impacto más humano del TDAH y de las preguntas que todavía siguen sobre la mesa, tanto para la ciencia como para los sistemas sanitarios. Esta cita de J. Dedier es que lo resume a la perfección. Refleja la experiencia de muchísimos adultos, sobre todo de los que son diagnosticados tarde. Esa sensación de tener una fachada de éxito, de que todo va bien por fuera, pero que esconde una lucha interna constante para simplemente mantener el orden. Y aquí se refuerza la idea que comentábamos antes. La medicación es una herramienta potentísima, puede ser un antes y un después, pero no es una varita mágica. El TDAH afecta muchísimos ámbitos de la vida, y para poder prosperar de verdad se necesita un enfoque mucho más completo. Este dato es brutal. La inversión en investigación sobre el TDAH en adultos es ínfima comparada con la que se destina a niños y adolescentes. Y claro, esta diferencia tan grande explica en parte por qué todavía hay tantas cosas que no sabemos y por qué el diagnóstico en adultos ha estado tan olvidado durante tantísimos años. Así que terminamos con esta pregunta, para que le demos una vuelta. Reconocer que el TDAH en adultos existe y que tiene un impacto enorme es solo el primer paso. El verdadero reto ahora es construir sistemas sanitarios y sociales que de verdad ofrezcan un diagnóstico preciso, un tratamiento integral y un apoyo continuo que permita a estas personas desarrollar todo su potencial. Ahí está la clave.